una de las grandes banderas junto a los fondos indexados. Mucha más variedad, tienes todas las papetas para que te vaya mal. Quiero que me des una cesta de valores. ¿Qué tipo de diversificación quieres? ¿Vale? Un ETF de equipos de fútbol o de equipos deportivos. Es como se acaba la entrevista, invertir y vivir. Sigamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, seguidores de Locos de Wall Street? Siempre que viene un invitado, siempre termino con la coletilla, que es un hasta pronto, ¿no? Porque me gustaría que volviera y siguiera pues ilustrándonos, ¿no? con cuestiones dentro de su expertise. Intentamos traer siempre, como sabéis, inversores que en cada uno de sus respectivos campos os aporten valor. Y ya tuvimos la suerte de tener con nosotros, si recordáis, a Gonzalo de Invertir es Vivir, hablando precisamente de su estilo de inversión, de su forma de invertir, de cómo entiende la inversión, de cómo hacerlo simple, que a veces es lo que más nos cuesta. Y creo que es la persona adecuada para dar un pasito más, continuar y hablar de un tema que muchos nos preguntáis, muchos en nuestro Discord, en foros, oye, ¿cómo hacemos para elegir ETFs correctamente, ¿no? Así que le doy la bienvenida de nuevo a Gonzalo de Invertir es Vivir. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar por aquí, Antonio. Muchas gracias. Me alegra que me hayáis vuelto a llamar. Lo pasé muy bien hace un par de meses y encantado de estar por aquí para hablar un poco sobre inversión, bolsa, gestión pasiva y lo que surja. Claro que sí, claro que sí. Bueno, recordamos que tenéis en la descripción del vídeo el anterior capítulo que grabamos con Gonzalo. Si queréis ver su background y cómo llegó a la inversión, lo explica. Además, yo creo que fue un programa muy gracioso donde nos reímos mucho. Pero que podéis seguir a Gonzalo en la cuenta de Twitter Invertir es Vivir. Y también, Gonzalo, tienes un Substack gratuito, corrígeme, ¿no? Que publicas cada martes, ¿no? Sí, tengo una newsletter donde envío un email todos los martes. Vamos, si buscas invertir, vivir en Google, pues te sale. Y si no, con el enlace que colgaréis debajo de la descripción del vídeo, envío un email sobre bolsa, sobre inversión. Al final, intento acercar el mundo de las finanzas y la inversión y la bolsa un poco a un terreno que sea más conocido, que este mundillo suele ser un poco complejo, nos lo presenta como algo complejo y es verdad que tiene cierta complejidad, pero también se puede aterrizar con ejemplos cotidianos que todos lo conocemos. Y nada, la newsletter es apuntarse gratis, darse baja también. Así que nada, si queréis aprender a invertir en bolsa, yo creo que es un buen sitio para empezar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y pues si os parece, vamos a entrar en materia, porque precisamente de los muchos temas que tocamos con Gonzalo, que como él dice, bueno, fuimos tocando temas y ahora vamos a aterrizar, ¿no? Uno de ellos os gusta especialmente, que es invertir de una manera sencilla, invertir de una manera, no me gusta llamar la palabra simple, porque simple puede tener un tono peyorativo. Yo siempre hablo de que la inversión, al final cada uno tiene que buscar donde esté cómodo, su situación, donde el umbral del sueño, donde sobre todo ya es el ratio que lo estuvimos comentando en la anterior entrevista, el ratio esfuerzo-beneficio. Es que a lo mejor hay gente que dice, oye, es que yo prefiero dedicarle 3 horas al mes y ir al gimnasio, estar con mis hijos, dedicarle tiempo a mi familia o simplemente ver series de Netflix, que todo es muy respetable. Y para todos los tipos de inversores hay un campo, ¿no? Entonces, como hablábamos en la anterior entrevista, hay un producto que muchos inversores invierten y muchos inversores preguntan, que es precisamente Sí. los ETF, bueno, que pueden ser indexados o no, ¿no? Yo creo que vamos a empezar por tocar ese tema y, Gonzalo, ¿cómo le definirías al seguidor de Locos de Wall Street qué es un ETF? Sí, a ver, la verdad que lo del ETF tiene un nombre bastante, suena un poco raro, estrambótico, ¿no? ETF es algo raro cuando lo escuchas por primera vez, puede hasta dar un poco de miedo, pero al final son simplemente las siglas en inglés. ETF responde a Exchange Traded Fund y al final simplemente, aunque suene muy raro, es un fondo de inversión cotizado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues al final los fondos de inversión que todos conocemos de toda la vida no cotizan en las bolsas. No cotizan en las bolsas y tú no puedes ir a la bolsa y comprar y venderlo en los mercados, comprar y venderlo en cualquier momento. Pero los ETFs sí. Entonces, los ETFs, la gran diferencia que tienen con los fondos de inversión es que tú puedes ir pues, a la bolsa, a cualquier mercado, a la bolsa de Milán, a la de Madrid, a la de Estados Unidos, a cualquiera a la que tú tengas acceso. Y puedes comprar y vender los ETFs en cualquier momento. Y esa es la gran diferencia. Al final son unos fondos de inversión y como tú bien has dicho, pues la gran mayoría lo que hacen es replicar a un índice.
¿vale? Los ETFs son una de las grandes banderas junto a los fondos indexados de la gestión pasiva. Básicamente lo que hacen es replicar un índice, puede ser el índice S&P 500, que siempre lo estoy nombrando porque es uno de los que más me gusta, o puede ser el MSCI World, cualquier tipo de índice, o un sector. Ahora lo haremos más en profundidad. Pero al final, con lo que hay que quedarse es que es un fondo de inversión que cotiza en las bolsas, tú lo puedes comprar y vender en cualquier momento y que suele replicar a cualquier tipo de mercado. Ujú. Entonces, por aterrizar al seguidor que diga, oye, no he escuchado nunca esto del ETF, me está contando Gonzalo, es chain, tal. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un ETF frente a otro producto? Porque podría decir alguien, bueno, pero lo que el ETF me da, me lo puede dar un fondo de inversión que replique un índice. ¿Cuáles para ti son las ventajas precisamente de invertir a través de ETF? Vale, pues primero sí que quiero aterrizar o describir un poco las ventajas que tienen los ETFs frente a otros tipos de inversión, que serían frente a lo que es la gestión activa. Entonces, el ETF como abanderado de la gestión pasiva, pues las principales ventajas de la gestión pasiva suelen ser que es algo bastante sencillo, como tú has dicho, que no es simple, pero es una forma de inversión sencilla. Tú no tienes que tener un gran conocimiento para invertir en la bolsa, simplemente tienes que decidir a ver dónde quieres invertir, en qué tipo de mercado, en qué tipo de sector, en qué tipo de país, y puedes empezar a invertir en ese tipo, en ese mercado. No tienes que tener un gran conocimiento, no tienes que analizar 100 empresas o 50 o las que sea y elegir cuál va a ser la próxima Google o la próxima Tesla. Es una forma de invertir en todo el mercado y tú lo que estás es invirtiendo en todas las empresas. Entonces, te aseguras que si dentro de 5 años pues surge una nueva empresa, una nueva Apple, que se empieza a comer el mercado de los teléfonos móviles y de todos los servicios de cloud y demás, pues tú la vas a tener en la cartera, porque esa empresa va a meterse en el índice S&P 500 y tú como inviertes en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pues vas a invertir en esa empresa también, ¿vale? Entonces, pues esa es una de las grandes ventajas de la inversión pasiva, su sencillez, sus bajas comisiones también, que lo comentamos en la otra entrevista. Creo que de media la inversión pasiva tiene unas comisiones 10 veces más bajas que la inversión, que la gestión activa, ¿vale? Entonces también pues el tiempo que le tienes que dedicar, que efectivamente al final cuanto más conocimiento y más tiempo le dediques, pues más informado estás. Pero la gestión pasiva pues te permite, es un tipo de inversión que no por naturaleza no tienes que dedicarle mucho tiempo. Una vez que tú ya has pasado tu periodo de formación y defines la estrategia en la que quieres aplicar a tu cartera, pues no tienes que estar constantemente revisando, cambiando esta empresa, eligiendo este fondo de inversión, tal. Al final es una estrategia que es un poco más a largo plazo. Pero bueno, eso sería para poner un poco en situación las ventajas frente a la gestión pasiva y la gestión activa. Pero lo que tú has dicho, que es ya ir más en detalle y decir, vale, sí, pero ¿y por qué no invierto yo en un fondo de inversión indexado? ¿Por qué un ETF, no? Pues es verdad que las diferencias entre los fondos indexados y los ETFs son muy pequeñas. Ambos pertenecen a la gestión pasiva y ambos al final replican índices. Y la principal diferencia de los ETFs es lo que hemos comentado, la principal ventaja es que tú puedes invertir en ellos en cualquier momento del día, ¿vale? Si tú pues de repente decides que quieres vender el ETF indexado al S&P 500, como hemos dicho, porque prefieres indexarte ahora al MSCI World o porque prefieres indexarte al sector de la energía o del petróleo, porque hay todo tipo de sectores, vamos, de todo tipo de mercados, pues imagínate que quieres invertir en el sector de la energía, del petróleo, pues vendes el S&P 500 y en ese mismo instante vas y compras, ¿vale? A las 11 de la mañana vendes el S&P 500, a las 11:01 puedes invertir en el otro. Con los fondos indexados no funciona así. Con los fondos indexados no tienes esa inmediatez. Tú das la orden de venta y la orden de venta pues tarda a ejecutarse normalmente un par de días hasta que el dinero llega a tu cuenta y luego otro par de días hasta que inviertes en el otro fondo indexado y se ejecuta. Entonces tú puedes pasar al final te pasas 3, 4 o 5 días entre que estás cambiando desde un fondo de inversión a otro, ¿vale? Y eso que puede parecer una tontería, es verdad que a largo plazo pues suele tener un impacto pequeño, pero hay veces que no es así, ¿vale? Y sobre todo yo recuerdo eso, es una de las razones por las que cada vez invierto más en ETF de hace unos años y menos en fondos indexados, es que yo, pues una vez hace creo que fueron como 3 años que tuve que hacer un cambio, ¿vale? Y quería vender unos fondos de gestión activa y los quería pasar al S&P 500. Efectivamente eran fondos de inversión. Entonces, pues yo di la orden de venta, yo temía, digo, estaba ya analizando el mercado y digo, joder, ¿no será que ahora vendo y justo se pone la bolsa a subir? Y yo temía que pasara eso, pero claro, en algún momento tenía que vender. O sea, si quiero pasar de fondos de gestión activa a ETFs, en algún momento tenía que vender y asumir ese riesgo de que el mercado justo subiera en esos 2 o 3 días que iba a estar fuera. Y de verdad que fue como mis peores pesadillas, porque vendí
Tardó 3 días en ejecutarse y cuando decí el dinero invertí. En esos 3 días, pues la bolsa de Estados Unidos, que es donde yo más invierto, se marcó un 5%. Subió un 5% y claro, me pilló fuera ese 5%, yo vendí aquí y cuando compré, pues había subido un 5% y al final pues estamos hablando de bastante dinero, no sé si llegaba ya la orden a unos 70.000 euros, pues ese 5% pues fueron casi 4.000 euros que yo perdí. No perdí, que dejé de ganar. ¿Vale? Entonces, al final, con los ETFs eso no te ocurre. Si tú vendes y compras, en ese momento la variación es mínima, es un 0,01, un 0,1%, va a ser muy pequeño. Entonces, eso sí que es una gran ventaja de los ETFs, que tú puedes cambiar de ETF en cualquier momento, cambiar tu estrategia, si decides cambiarla, y no te vas a tener que ver fuera del mercado si no quieres estarlo. Por supuesto, te puedes quedar si quieres, pero es una gran ventaja. Y una desventaja, que ya lo estamos comentando respecto a los fondos indexados, es que en España tú puedes traspasar de un fondo de inversión a otro sin tener que pagar, tributar por tus ganancias. Si tú tienes ganancias de capital en un fondo indexado que invertirá 10.000 euros en SP500 y un año después tienes 11.000, pues tú puedes traspasar de ese SP500 al Nasdaq 100 o al del petróleo que comentábamos y tú traspasas esos 11.000 y no tienes que tributar por esos 1.000 euros de ganancias que has tenido hasta que tú no vendas el otro fondo. Pero si tú estás con ETF, si tú vendes el SP500 para invertir en el de la energía, ahí tú no puedes hacer un traspaso, tienes que vender y comprar y al vender, pues haces efectiva la ganancia de 1.000 euros y tienes que tributar ante Hacienda, que siempre está ahí para llevarse su parte del pastel. Entonces, pues esa Siempre, sería siempre. la desventaja. Sí, al final vamos a hablar de esto a lo largo de la entrevista, ¿no? Porque van a ir saliendo temas, como por ejemplo el tema de sectores, pero los ETF, yo coincido con lo que dice Gonzalo, de que sobre todo son productos más inmediatos, ¿no? Y aunque nosotros hablemos de largo plazo, es cierto que también te dan inputs, como por ejemplo que la palabra es chain, es que son cotizados, es decir, tú constantemente ves el valor que tiene ese ETF Sí, versus con el fondo, que bueno, si es un fondo normal, ves la cotización como cambia diariamente y además la ves con un delay, con un retraso que normalmente sí, suele ser de +2, o si es otro producto ya lo ves incluso hedge fund y demás, lo ves con un mes, ¿no? Pero a mí principalmente, aunque ya digo, aunque vamos a hablar después de eso, a mí me gusta sobre todo porque igual que Gonzalo habla de que es una forma de invertir perfecta y magnífica, es decir, oye, invierto en el SP500 o invierto en el MSCI World, si también alguno de vosotros tiene claro que un sector va a tirar, imaginaros, ahora que está muy de moda, oye, yo no sé cuál va a ser la ganadora, pero sé que la inteligencia artificial nos va a cambiar la vida, pero no sé si va a ser la ganadora Nvidia fabricando hardware o una empresa de inteligencia artificial que nos va a cambiar nuestra forma de cómo nos tomamos la medicina y la salud, pero relacionado con la inteligencia artificial. Bueno, pues puedes invertir en un ETF exclusivo de inteligencia artificial y para mí eso es maravilloso, eso es maravilloso. Aunque después ya pues os digo, vamos a hablar de gestores, de, de sí, de Antonio, la verdad sectores. que eso es un punto muy bueno que a mí se me ha olvidado decir, así que gracias por mencionarlo, porque una de las ventajas de los ETFs que no he comentado, aparte de que cotizan en todo momento, como has dicho tú, es que efectivamente hay los fondos indexados y los ETFs, replican a todo tipo de índices, pero sí que hay mucha más variedad de ETFs. El alcance de los ETFs, los mercados que replican los ETFs es mayor que los fondos indexados, ¿vale? Entonces tú, si efectivamente estás buscando algún tipo de mercado, puede que encuentres un ETF que lo replique, pero puede que no encuentres un fondo indexado. Entonces, por los ETFs te dan mayor variedad de amplitud. Y de hecho, el que lo has comentado tú, que es justo el que yo, cuando me he acordado, era el que quería poner de ejemplo, me lo has quitado la boca, el que hace poco Bueno, te descubrí puedo un... hablar de mineras de oro, que también hay, de mineras de plata. Es que ETF hay muchísimos, Sí, hay hay de muchísimos. todo. Hay de Sí, todo, sí. hay de todo. Es que justo hace poco me comentaron sobre un ETF que replica a un índice que es el Nasdaq e Inteligencia Artificial, AI and Big Data. Y claro, Hostia. estuve revisando y ha tenido una rentabilidad pues brutal en los últimos 4 o 5 años porque el Big Data y la inteligencia artificial están tirando para arriba, las empresas que invierten en ello también. Y vamos, creo que ha obtenido una rentabilidad anualizada de más del 20%, del 22% a 5 años. Eso es una absoluta barbaridad, Eso ¿vale? es doblar el capital, has doblado, Eso seguramente. efectivamente, o sea, En el has cuarto doblado año, y sí. bastante más, y más que doblado, vamos, en 5 años más todavía que doblado. Creo que es multiplicar por 1,5, es una barbaridad, o sea, sí, por 2,5, perdón, no por 1,5.
Ujú. Y efectivamente, ese tipo de sector yo lo estuve buscando, en fondo indexado no lo encontré y en ETF sí. O sea que efectivamente cuando ya empiezas el SP 500, el MSCI World, cuando te vas a índices más generales muy conocidos, de eso hay de sobra en fondos indexados. Pero cuando te vas a cosas más específicas, ahí sí que puedes ver que los ETFs son una gran ventaja porque te permiten invertir en prácticamente cualquier mercado. Así que sí, Ujú. buen apunte, Antonio. Sí, sí, sí. Yo creo que ese, a mí personalmente, como inversor, es el que más me gusta y cuando lo he usado. Además, yo aprovecho y meto mi cuña también. Al final, los ETFs también te permiten jugarlo con opciones. Ojo, que eso tampoco te lo permiten los fondos. Y el Sí. tú decir, oye, el ETF de la plata está cotizando a $25, bueno, voy a vender una put a 20. Oye, pues son ventajas. Al final, un ETF es como una acción, pero en vez de Sí. ser una acción, es un conglomerado como un fondo. A mí es un producto que me encanta y me alegra que hagamos este programa precisamente para arrojar luz. Y si te parece, Gonzalo, seguimos con cuestiones que van a ayudar al seguidor que quiera comprender bien el producto, porque estamos hablando de qué es, cuáles son sus ventajas, pero bueno, en tu experiencia, tú que al final lidias más, si me permite, con el producto, ¿cuáles son los principales errores que cometen los inversores al utilizar los ETFs? Pues a ver, yo creo que a los inversores cuando utilizan los ETFs al final suelen cometer los errores típicos que cometen los inversores en general, que es pues bueno, tú inviertes en un ETF sin tener muy claro lo que estás haciendo. Al final, cuando tú inviertes en un producto de inversión, cuando no tienes muy claro lo que estás haciendo, pues tienes todas las papetas para que te vaya mal. Entonces yo veo muy a menudo cuando yo estoy publicando pues mis hilos en Twitter y tal, que mucha gente me dice, ah, pues venga, voy a invertir en este ETF, o cuál es el ETF que me recomiendas para invertir. Digo, mira, o sea, yo te voy a exponer aquí el listado de ETFs que a mí me gustan, pero tú tienes que saber en dónde inviertes y por qué. O sea, si tú de repente ves a alguien que dice, pues el SP 500 tiene mucho futuro a largo plazo y tú inviertes en el SP 500 porque has visto que alguien en Twitter lo dice sin tener ni idea de más de por qué, o simplemente el ETF que hemos comentado, el de Big Data y en EI del Nasdaq. Entonces tú de repente alguien escucha esta conversación y va y mete ahí 1.000 euros. Entonces, pues si dentro de medio año, pues de repente los tipos de interés, pues la inflación no se controla, los tipos de interés suben, este tipo de empresas que son de alto crecimiento se van a ver muy afectadas por la subida del tipo de interés, que yo no creo que ocurra, pero bueno, vamos a poner ese escenario alternativo y apocalíptico o negativo. Entonces, pues esas compañías se van a afectar, van a bajar y claro, una persona que de repente, si no tiene muy claro dónde ha invertido y de repente ve que sus 1.000 euros de repente son 700 euros, ha bajado un 30%, se asusta y vende, ¿sabes? Y entonces yo creo que el principal error con los ETFs es, en general, con la inversión, es invertir un poco sin saber lo que haces. Y también, otra de las cosas que le ocurre a los ETFs, que no ocurre a los fondos indexados, es que como la cotización cambia en todo momento, pues eso también hace que la gente quiera operar más, ¿sabes? Es como, voy a intentar operar más, como al final tienes la posibilidad de operar en cada momento, pues a lo mejor dices, bueno, pues voy a operar más a menudo. Y eso es uno de los errores que yo creo que ocurre a menudo con las acciones, con los ETFs, porque el hecho de que tú puedas operar en cualquier momento no significa que para tu cartera sea una buena idea. Entonces yo creo que lo mejor es decir, bueno, vale, sí, ¿cuál es mi estrategia de inversión? Porque yo puedo operar en cualquier momento, pero ¿voy a ganar dinero o no? Porque si tienes una estrategia basada en opciones o basada en intraday trading, pues sí, por supuesto que puede tener sentido. Pero si no, pues lo primero es definir la estrategia que quieres seguir y luego aplicarla. Entonces yo sí que creo que esos pueden ser así los errores que la gente comete. Al final, el error más común es el de invertir en un producto sin conocerlo bien, porque entonces cuando vienen mal dadas, pues no tienes muy claro qué es lo que debes hacer y acabas tomando malas decisiones. Sí, sí, yo ahí completamente de acuerdo, firmo debajo de lo que tú dices, porque es cierto que al final hablamos de esa inversión sencilla, ¿no? Pero que tienes que hacer una cierta labor de decir, oye, voy a invertir, es como el que invierte en el ETF de China. Pues, oye, puede funcionar. Hemos visto que 2023 ha sido un año malo, pero claro, no puedes estar dando bandazos, tienes que tomar una decisión y Sí. tomarla claramente justificada. También quería preguntarte, Gonzalo, lanzo cuestiones relacionadas con los ETF que seguro que vienen a la cabeza de muchos que hayan visto un poco sobre el instrumento y digan, esto no me termino de aclarar.
también vemos que hay ETF que sí se están replicados físicamente y otros que no, ¿no? Eso también es una cuestión que dice, oye, ¿y qué diferencia hay o qué implica eso? O cuando alguien dice, no, sí, compra un ETF pero que esté replicado físicamente. ¿Qué supone? ¿Qué supone eso, Gonzalo, para el inversor? ¿Qué Bueno, consiste? esa es una buena pregunta y la verdad que me alegra que me la hagas. Al final, los ETFs, la inversión pasiva y los ETFs formando parte de la inversión pasiva, pues se basan en replicar un mercado, ¿no? Entonces, pues hay dos principales tipos de réplica, que son la réplica física y la réplica sintética. Entonces, tú puedes replicar un mercado de forma física y sintética. ¿Esto qué significa? Pues voy a volver al ejemplo del SP500 que me gusta mucho. Estoy casado con el SP. El SP500 me tiene que pagar por hablar de... Eso digo yo, te va a tener que hacer Voy a tener por que pedirle publicidad. royalties o algo al Standard Poor's. Bueno, pues el SP500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, pues un ETF que replique físicamente el SP500 lo que hace es coger el dinero de todos los inversores e invertir en esas 500 empresas. Lo que hace es comprar acciones de esas 500 empresas, de Apple, de Microsoft, de Google, de Tesla, de todas estas empresas que todos conocemos y algunas que no conocemos porque son 500 en la misma proporción en la que están componiendo el índice, ¿vale? Porque las 500 empresas del SP500 no ponderan de la misma forma, es un índice ponderado por capitalización bursátil, que sin querer entrar en mucho detalle, lo que significa es que las empresas más grandes pues pesan más dentro del índice, Apple, Microsoft pues pesan un 6 o un 7% y las más pequeñas pues pesan muy poco, pesan un 0,1, 0,2, ¿vale? Entonces, pues al final el ETF coge el dinero de los inversores y va y compra pues acciones de las 500 empresas. Entonces, al final está invirtiendo físicamente en esas empresas. Tú cuando compras una participación de ese ETF, pues esa participación está respaldada por acciones físicas. Tú tienes en tu poder algunas acciones físicas de Apple, de Tesla, de Microsoft, ¿no? Entonces, estás invirtiendo físicamente en ese índice. Tienes ese respaldo. La réplica sintética, en cambio, la principal diferencia es que no invierte físicamente en esas empresas. Tú, cuando le das el dinero al ETF, el ETF no va y compra acciones de Apple, de Google, de Tesla, no hace eso. ¿Vale? La forma que tiene la réplica sintética es un poco más compleja, pero bueno, para intentar explicarlo para que todo el mundo lo entienda, es que el gestor del ETF, el gestor de ese fondo de inversión cotizado, va y acuerda con una contraparte, que normalmente es un banco de inversión, vamos a poner que es un banco de inversión, y le dice, mira, yo te voy a dar este dinero, que es el dinero que dan los inversores, y tú a cambio te vas a comprometer a darme la rentabilidad que obtenga el índice, en este caso el SP500. ¿Vale? Entonces, básicamente, el banco de inversión le dice, vale, yo te voy a dar esa rentabilidad cada año o anualmente o mensualmente, el acuerdo al que lleguen, y tú a cambio, pues me vas dando ese flujo de dinero. Entonces, pues es como un acuerdo entre el gestor del ETF y una contraparte, que suele ser un banco de inversión. El gestor del ETF le da el flujo de dinero al banco de inversión y el banco de inversión, pues, le asegura que le va a dar esa rentabilidad. ¿Cuál es el riesgo? Pues al final existe el riesgo de que la contraparte, el banco de inversión, llegado el momento, no sea capaz de afrontar ese pago de la rentabilidad, ¿vale? Entonces, pues porque haga unas malas inversiones por su cuenta o porque el banco de inversión quiebre o lo que sea, ¿vale? Entonces, en ese supuesto, en ese mal supuesto, pues el inversor no tendría esa rentabilidad, incluso podría perder parte del capital. Pero claro, obviamente esos supuestos, esos riesgos ya nos anticipamos, los gestores de los ETF se anticipan a ellos y le exigen al banco de inversión que le proporcione una cesta de valores, ¿vale? Como garantía, como aval. Básicamente es como cuando tú pides una hipoteca y la hipoteca está garantizada por la casa, pues en este contrato en el que el gestor del ETF le está pasando el dinero del ETF, le dice, vale, yo te doy este dinero, pero tú para garantizarme, yo para asegurarme de que tú me vas a devolver este dinero más la rentabilidad del índice, quiero que me des una cesta de valores, ¿vale? Quiero que me des algo que si tú quiebras o lo que sea, yo pueda ir y vender y yo recupere mi dinero y obtenga esta rentabilidad. Entonces, pues básicamente eso es lo que hace. Al final, el banco de inversión le proporciona unos bienes como aval, una cesta de valores que en el peor de los casos, pues el gestor del ETF podría llegar a vender si lo necesitara. Que obviamente eso no suele ocurrir, pero bueno, es una especie de garantía. Pero claro, al final siempre existe el riesgo de que si hubiera una crisis o se evaluaran muchos activos, pues realmente, incluso aunque se vendieran esos activos, no diera el capital suficiente para obtener la rentabilidad que han obtenido el índice. Al final, está respaldando el índice con otros valores que no son el índice, no con las empresas que forman el índice. Así que siempre existe ese riesgo. En mi opinión es un riesgo bastante reducido, ¿vale? O sea, yo he de decir que yo invierto en ETFs de réplica física y sintética. Prefiero la réplica física porque al final el riesgo es un pelín menor.
Pero la réplica sintética también está muy bien. Tiene ventajas como que al tener este tipo de acuerdo, pues la comisión es inferior. Los ETF de réplica sintética tienen comisiones más bajas, entonces al final estás pagando menos de comisión. Entonces, pues bueno, tiene sus ventajas, sus inconvenientes, como todo en esta vida, pero sí que el riesgo es ligeramente superior, pero yo no creo que eso, si tú inviertes con una gestora muy fuerte, al final como iShares, como Vanguard, pues yo creo que al final ponen bastantes medidas para que este tipo de cosas no ocurran, pero bueno, siempre está bien ser consciente de que puede llegar a ocurrir porque nunca sabe qué tipo de crisis gorda puede haber detrás de la esquina esperándonos, básicamente. Sí, siempre hay que estar pendiente, obviamente, de todo lo que pueda pasar. Eh, Hemos tocado al principio de la entrevista cuando hablamos precisamente de ventajas de los ETFs, ¿no? Y decíamos la gran variedad de sectores que pueden abordar. Ya sabemos que tu favorito es el Standard Poor's 500, ¿vale? Pero bueno, si hubiera un inversor que dijera, oye, a mí me gustaría diversificar más todavía, al final el Standard Poor's, bueno, alguien puede decir que te lo estás jugando a la economía de Estados Unidos, ¿no? Que al final las empresas que lo Mm, conforman, yo creo que están en todo el mundo, ¿no? sí. ¿Qué aconsejas tú para aquel inversor que quiera a través de ETF diversificar o cómo consideras que con ETFs se puede hacer una diversificación óptima invirtiendo en distintos sectores? ¿Qué es lo que tú ahí le dirías al inversor que busca precisamente diversificación vía ETF, que es un producto muy bueno para ello? Sí, desde luego. Mira, para empezar, realmente lo que le preguntaría al inversor es qué tipo de diversificación quiere, ¿vale? Porque hay muchos tipos de diversificación. Hay diversificación Exacto. geográfica, hay diversificación por sectores, por divisas, hay muchos tipos de diversificación. La más típica es la geográfica, como bien has dicho tú, pues hay gente, incluso en mi membresía, pues hay gente que me dice, yo es que no me siento cómodo invirtiendo todo en la economía de Estados Unidos, prefiero invertir en todo el mundo. Bueno, pues tienes ETFs como el MSCI World, que invierte ya también en países de Europa y también en Australia, en Canadá, aunque al final el 70% es de Estados Unidos, vuelve a ser la predominante, porque allá donde hay empresas de Estados Unidos suelen copar gran parte del índice porque son las empresas más valiosas Mm. del mundo, básicamente. Pero bueno, te sales de índices que pueden contener Estados Unidos y tienes índices de mercados emergentes que a mí me parecen súper interesantes, por ejemplo, que ahí pues invierten en China, que lo has comentado tú, en Mm. China, en India, en Taiwán, que son países que en la última década, desde el 2012, creo, pues lo estuve revisando hace poco, no lo han hecho muy bien, lo han hecho un poco regular, pero por ejemplo, desde el 2000 al 2012 lo hicieron muy bien, lo hicieron incluso, la rentabilidad superó al S&P 500, o sea que al final, pues bueno, si tú crees que la economía de China, de India, de Taiwán, de estos países, mercados emergentes, al final, mercados emergentes son países en vías de desarrollo, ¿no? Por así decirlo. Pues si crees que estos países van a tener un gran desarrollo y sus empresas van a aumentar mucho sus beneficios, pues tú puedes querer invertir en ellos. Y al final tienes ETFs en todo tipo de regiones geográficas, ¿vale? También en Japón, en países del Pacífico. Eso sería a nivel geográfico. Pero luego puede ser lo que dices tú, que dices, vale, pero yo no solo quiero diversificar a nivel geográfico, sino también, pues imagínate que yo quiero invertir un 30% de mi cartera en petroleras, ¿vale? Pues hay ETFs que invierten en petroleras. Yo hace poco me preguntó si había un lector de la newsletter que estaba interesado en invertir en agua, en empresas Mm. que hicieran que su negocio se basara en el agua. Y yo era una cosa que la verdad que nunca me había L- planteado. Bueno, los hay ETF de agua. pues lo busqué y lo había. Había un ETF del agua, de hecho, había un ETF con las empresas de Estados Unidos del agua y cuando miré su rentabilidad casi me caigo de culo porque había batido los últimos 10 años al S&P 500, que como bien sabes, para mí es como la Biblia de referencia. Y dije, hostia, esto no es ninguna tontería. O sea que efectivamente hay ETFs de todo tipo de sectores, por supuesto, de tecnología, de Big Data y AI, inteligencia artificial, que hemos hablado, que a mí eso también me parece súper interesante. Hay de tecnológicas, hay de todo tipo de sectores. Entonces, yo sí que le recomendaría a la gente que primero decidan en qué tipo de región geográfica quieren invertir, aunque como tú bien has dicho, aunque tú inviertas en empresas de Estados Unidos, hoy en día las grandes empresas invierten en todos los países, las empresas de Estados Unidos, porque tienen su red social en Estados Unidos, pero Apple no solo vende móviles y servicios en Estados Unidos, los vende en prácticamente todos los países del mundo. Así que al final está influido por todo. Pero bueno, que sí, que las medidas de Estados Unidos, las que llevan a cabo el gobierno y tal, pues sí que son más locales y tendrán un mayor efecto en las empresas que tengan su sede social ahí. Así que primero decir en qué tipo de país
región geográfica quieres invertir o qué tipo de países y después también en qué sectores, ¿vale? Si quieres en las petroleras, en las mineras, como dices tú, Sí. en materias primas, todo tipo, ¿vale? O sea, bueno, es que hay ETFs también que replican el valor del oro, de la plata y de hecho se lleva ya bastante tiempo hablando de que se va a ver si se aprueba un ETF que replica El el famoso Bitcoin. del Bitcoin. Sí. Eso famoso el Bitcoin que está, vamos, en boca de todos. Eso sí ocurre, pues efectivamente es otro tipo de activo más en el que tú puedes invertir, porque hay mucha gente que no invierte en Bitcoin porque es un sector no regulado, porque es más difícil acceder a ello, porque no es tan fácil. En cambio, si de repente, punto, lo pone tu broker ahí delante y dice, dale, por 100 euros tú puedes invertir en este ETF y que siga el valor del Bitcoin. Pues a lo mejor mucha gente invierte en ella. Así que al final te permite una gran diversificación en todo tipo de sectores y todo tipo de mercados. Sí, sí. Yo, fíjate que nosotros cuando hablamos de materias primas, que es algo que hablamos también mucho en Locos de Wall Street, yo siempre que me recomiendan, las materias primas son tan sumamente arriesgadas, porque tú puedes analizar una empresa, una mina, y ahora de repente la mina se inunda. Y es que son cosas que, ¿qué puede hacer un inversor ante eso, no? Que yo no me gusta recomendar, ¿no? Y no debemos recomendar, pero si tengo que recomendar, digo, oye, si tú piensas que el uranio, piensas que el cobre puede ir bien directamente en un ETF de mineras de cobre o un ETF del cobre, porque esa es la mejor inversión. Pero fíjate, Gonzalo, que te voy a poner te voy a poner deberes. Te voy a poner, bueno, más que deberes, Venga, una misiva. venga, dime. No sé si hay, yo estoy buscando, hace tiempo que no lo busco, también es cierto, un ETF de equipos de fútbol o de equipos deportivos. Fíjate, Ostras, fíjate, sí, sí. No sé con qué inversor lo estuve hablando, porque yo, mis dos pasiones, no sé si lo sabes, una es la bolsa, ya te puedes imaginar, ¿no? La bolsa, los sí, mercados, las finanzas, pero la otra es el deporte y además, oye, lo comparto con mi hijo, que ya tengo un hijo de 15 años que también ya tiene sus pinitos, su ahorro, y hablando con él el otro muy día, que bien. tiene un poquito de ahorro precisamente en fondo indexado, hablaba, oye, papá, ¿y no habría un fondo de equipo de fútbol? Porque le he explicado varias veces la cotización, que está cotizando que si el Manchester United, que si tal, el Oporto, el Benfica, son muchos los clubes que poco a poco van cotizando, incluso en Estados Sí, Unidos cotizan algunas franquicias. Estaría muy bien. Yo no lo he encontrado, pero ahí te ponemos una misiva si hubiera un ETF precisamente de equipos de fútbol europeo o de franquicias deportivas. Yo creo que eso tendría también su público, ¿eh? tendría Estoy tirón, eso convencido. tendría tirón, desde luego. Al final el fútbol, vamos, tiene más seguidores que el fútbol, hay, hay pocas cosas Hay en pocas Europa y en cosas. España. Sí, sí. Te lo digo, te voy a reconocer, nunca me lo había planteado, es algo que yo pensaba que no existía, pero tienes toda la razón de que cada vez hay más equipos cotizando, así que Sí. ahora cuando acabe esta reunión, si mi mujer me deja, le voy a echar un vistazo a eso porque me parece algo bastante interesante, sí, 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 sí. totalmente. Bueno, Y si lo encuentro, te lo diré, desde luego. lo ponemos en Twitter y en los comentarios, porque a Eso mí a la es. cabeza me vienen que hay como poco 10 o 12 equipos de fútbol solo en Europa cotizando, luego ya pueden casi casi formar un ETF. Bueno, lo dejaremos saber y si algún seguidor lo encuentra, que nos lo ponga en comentarios. Siguiendo Pues con sí. la entrevista, y ya vamos un poco cerrando el círculo. Hemos explicado los ETF, las ventajas que podrían tener, cómo invertir en ellos. Estábamos hablando de que al final para nosotros es difícil, ¿no? Desde una labor divulgativa, hacer una labor también de recomendación, ¿no? Ni de asesoramiento, porque para hacerlo bien tendríamos que conocer la situación de cada uno de los seguidores que nos ve, su patrimonio, los objetivos que busca. Pero a pesar de eso, ¿qué le recomendarías? Sé que la palabra recomendar, ya digo, no la Sí. podemos usar, pero ¿qué le dirías a aquel inversor que digo, oye, pues el ETF es un buen producto para mí? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le dirías que sea su proceso inversor? ¿Qué pasos debería dar antes de invertir y ya invirtiendo en ese ETF? O en esos ETFs. Vale, pues sí, a ver, la verdad que efectivamente, como has dicho tú, la palabra recomendación siempre es un poco complicada en estos mundos porque la regulación pues, nos obliga a advertir que obviamente nosotros no podemos hacer recomendaciones de inversión, tendríamos que conocer a todos los espectadores, como tú has dicho, y sus objetivos, sus circunstancias. Entonces, pues bueno, sí, ¿qué es lo que le diría? Bueno, lo primero de todo, como ya comenté, creo que comenté en la otra entrevista, es que antes de empezar a invertir, que se forme un poco, ¿vale? O sea, creo que es muy importante formarse, aprender, entender
dónde vas a meter tu dinero, porque si tú no tienes claro dónde estás metiendo tu dinero, cuando a la primera de cambio que venga la crisis del COVID, la crisis de los tipos de interés y las 50.000 crisis que nos esperan de aquí a los siguientes 10, 20, 30 años, porque siempre viene alguna crisis y siempre la bolsa baja, forma parte de la inversión. Y eso lo sabes cuando has invertido y cuando has estudiado, has hecho tus deberes y te has estudiado los últimos 50, 100 años de las bolsas y sabes que cada 5 años el S&P 500 o el resto de índices baja un 10, un 20%, un 30 o incluso un 50% y que eso forma parte de invertir en bolsa. Entonces, pues lo primero es formarse y saber dónde inviertes para que cuando haya alguna la mínima de cambio y baje un poco, no te asustes y no vendas. Porque vender cuando ha bajado es siempre es la peor idea que puedes tener. O sea, vender cuando ha bajado es la peor idea que puedes tener y voy a poner un buen ejemplo, ¿vale? A mí que me gusta siempre ponerlo porque creo que es súper explicativo y estamos, además, es muy reciente. Cuando ocurrió lo del COVID en marzo de 2020, vamos, en febrero empezó el COVID, vamos, en febrero empezó a extenderse ya por toda Europa, por todo el mundo, y las bolsas empezaron a bajar, ¿vale? Obviamente las bolsas empezaron a bajar, empezaron a ver que todo el mundo se encerraba en casa, que las empresas cerraban, que la gente dejaba de consumir. Entonces, ante ese panorama, que la gente estaba en los hospitales hacinada, contagios subiendo muertos, era un panorama desolador, vamos, desolador humanitariamente, pero ya si nos ceñimos a la parte financiera económica, pues también económicamente devastador porque las empresas no iban a poder vender, los servicios, en fin, todo se iba un poco al carajo, por hablar coloquialmente. Entonces, pues la bolsa empezó a bajar y en el S&P 500 creo que ha sido la bajada más rápida de la historia. En 6 semanas se dejó un 35%, bajó un 35%, eso es una barbaridad. Y recuerdo que el 23 de marzo, vamos, yo me acuerdo que eran días de una volatilidad, de bajadas del 10%, al día siguiente subía un 8%, luego bajaba otro 10%. Yo eso no lo he visto, era como el salvaje oeste, era una locura, vamos. Y claro, pues yo me acuerdo del 23 de marzo, que fue el punto más bajo de esa crisis, que estaba todo los peores augurios, es lo que he dicho, todas las empresas cerrando, las tiendas cerrando, todo el mundo en casa, la gente hacienda los hospitales, los muertos no paraban de aumentar, los contagios no paraban de aumentar, y en ese momento de repente la bolsa dejó de bajar y empezó a subir, ¿vale? Y se tiró 20 meses subiendo y el S&P 500 subió un 120%, más que se duplicó. A mí me hubiera gustado que ese 23 de marzo preguntarle a la gente, a los inversores, a ver cuál de ellos decía, sí, sí, hoy va a empezar a subir. Hoy va a empezar a subir, va a subir durante 20 meses y va a hacer un más 120%. Nadie me habría dicho eso, casi nadie, o sea, uno de cada 1 millón. Entonces, eso nadie lo iba a ver venir. Y si tú no, pero al final, si tú tienes la experiencia y dices, a ver, vale, esto pinta mal, pero vamos a salir adelante, la sociedad va a ser capaz de encontrar una vacuna, tal, superaremos esto, como ya se han superado otras crisis, y las empresas se recuperarán y la bolsa volverán a subir. Si tú tienes eso claro, dices, yo no vendo porque esto se va a recuperar. Si no lo tienes claro, vendes y te pierdes la gran subida, ¿vale? Entonces, pues, por volver un poco a la pregunta, que es que me enrollo, pero creo que es importante, hay que saber dónde inviertes, ¿vale? Entonces, una vez que ya sabes dónde inviertes, empezar a invertir cuanto antes para ir cogiendo experiencia y ir viendo efectivamente cómo te sientes tú cuando la bolsa sube y la bolsa baja. ¿Dónde le diría yo a la gente que empiece? Pues bueno, a mí es que la verdad que lo que más me gusta es la bolsa de Estados Unidos. Hablo mucho No, del no nos lo S&P 500. esperábamos, ¿eh? No, no nos esperábamos ese ETF del Standard Poor's 500 no nos lo esperábamos, Shocking Gonzalo, ¿eh? news, pero te voy a sorprender, o te voy a sorprender, Antonio, y voy a sorprender un poco a los espectadores. Hablo mucho del S&P 500 porque es lo que conoce todo el mundo y yo creo que es un poco familiar, es lo que más conoce. Pero a mí o sea, yo invierto una parte de mi cartera en S&P 500, desde luego, pero a mí el que más me gusta es el Nasdaq 100, ¿vale? Yo tengo una Sí. tolerancia, sí, yo de hecho invierto una mayor parte de mi cartera en el Nasdaq 100. Yo tengo una tolerancia al riesgo bastante alta, ¿vale? Yo diría que muy alta. Entonces, pues yo creo que es pues como más de un 60% de mi cartera está en el Nasdaq 100 y un 35% en el S&P 500. Y luego tengo un 5% por ahí en acciones y fondos de gestión activa que estoy poco a poco pasando a fondos indexados y ETFs. Y yo invierto en el Nasdaq 100, así que yo pues le recomendaría o le diría a la gente que se informe sobre el Nasdaq 100, que es un índice parecido al S&P 500, pero al final son 100 empresas no financieras del mercado Nasdaq. Está formado sobre todo por empresas tecnológicas de información, pues Apple, Google, Tesla, todas estas que hemos comentado. Son empresas que tienen un gran crecimiento y la razón por la que me gusta mucho este índice es porque efectivamente apuesta por sectores tecnológicos, de información, empresas de inteligencia artificial y yo creo que tiene un gran potencial de subida. Los sectores pues tienen una menor exposición a otros sectores, efectivamente de momento no tiene nada en el sector financiero ni de bancos, pero en otros sectores pues tiene menos exposición porque son sobre todo empresas más tecnológicas y de información. Pero vamos, para dar un dato así que se quede en la mente de la gente,
Este índice nació en 1985 y desde su nacimiento la rentabilidad ha anualizado, ha conseguido una rentabilidad anualizada del 15%, ¿vale? Un 15%, eso es una barbaridad. Significa prácticamente duplicar tu dinero cada 5 años. Y duplicar tu dinero cada 5 años invirtiendo, pues es muy, muy buena, muy, muy buena Suena bien, rentabilidad. suena bien. Y en cambio, en ese mismo periodo, el S&P 500 ha obtenido un 11%, ¿vale? O sea, que ha obtenido un 4% de rentabilidad anualizada cada año desde 1985 más que el S&P 500. Y yo, pues bueno, yo diría a la gente que intente aprender sobre estos dos índices, sobre la bolsa de Estados Unidos y sobre todo el Nasdaq y el S&P 500, y que si se anima y tal y tiene una visión un poco a largo plazo, pues empieza a invertir poco a poco en ellos y a ver cómo se siente. Y además que una vez que ya empiezas a invertir en estos índices, pues efectivamente empiezas a decir, oye, pero ¿y qué sectores lo forman? Ah, pues voy a mirar el de la inteligencia artificial o las mineras o el del agua. Si es que al final te empieza ya a picar el gusanillo y empiezas a ver otras cosas y empiezas a intentar invertir en otras cosas o al menos a entender un poco más y tener una visión más global de este mundo que la verdad que es apasionante. Ujú. Pero fíjate, Gonzalo, vamos a ir cerrando la entrevista. Has comentado una cosa que yo creo que es un freno que tienen ahora mismo muchos inversores, ¿no? A la hora de entrar en bolsa, muchos seguidores que empiezan bueno, pues a seguir a locos de Wall Street o a seguir a invertir en vivir, porque yo siempre digo que al final, aunque parezca que en este mundo cada vez somos más, en este mundillo de bolsa, de inversión y demás, en España todavía o la comunidad hispana está en pañales. Yo creo que esto Sí, interesa al 1% de la población y yo creo que es esa una labor de todos que vayamos tendiendo precisamente a la ciudadanía de Estados Unidos, ¿no? Donde, bueno, puede sí, invertir pues el 50% fácilmente, ¿no? Decía que un freno precisamente que me encuentro con gente es que, oye, lo que estás hablando, ¿no? Es que si hubieras invertido en el Standard & Poor's estos 5 años, hubieras ganado un 11%, en el Nasdaq un 15%. Al final los índices los tenemos, si no en máximos, casi en máximos, ¿no? sí, sí. Eh, mm, ¿Qué le dirías a eso, a ese seguidor, a ese espectador que no esté viendo? Joder, es que me da un poco de vértigo precisamente comprar estos índices ahora en máximos, ¿no? Voy a esperar la siguiente bajada, la siguiente corrección. Eso es un sesgo psicológico y es un freno a muchos inversores que al final terminan por nunca ver el momento idóneo, porque nunca hay un momento idóneo, nunca hay turbulencias, pero desde luego es un freno que tenemos a día de hoy que muchos nos dicen, es que entrar justo ahora que está en máximos le da un poco de vértigo. ¿Qué le dirías, Gonzalo? A ver, yo entiendo ese sentimiento porque es que creo que de hecho es una pregunta genial porque es una cosa que le ocurre a muchísima gente, muchísimos de mis suscriptores de la membresía, de la newsletter me lo han preguntado y no solo eso, amiguetes que tengo, colegas que invierten, también en algún momento me han hecho esa pregunta y yo mismo, para que te voy a engañar, también me la hago. Es un sentimiento que todos tenemos porque cuando tú ves que algo ha subido mucho y está en el máximo, dices, joder, voy a invertir ahora voy a meter mis 1000, mis 10.000, el dinero que sea y luego para que baje dentro de un mes y yo me quede con cara de tonto. Ese es un miedo que todo el mundo tiene, sobre todo cuando está empezando a invertir. Es una cosa que cuando ya llevas un tiempo ya lo superas, pero al principio es una idea que es un miedo que todos tenemos. Entonces, pues bueno, yo a la gente lo que le diría es que hay un estudio muy bueno que me gusta, lo hizo un robo-advisor Indexa Capital. Si tú buscas en Google, creo que es Indexa Capital SP 500 siempre en máximos o algo así, te sale el estudio que hicieron. Le está echando un vistazo antes porque no me acuerdo exactamente de los números para poder decirlo. Y es muy interesante porque lo que Indesa Capital se dedicó a analizar, pues durante los últimos 100 años del SP 500, cuánto tiempo se pasaba el índice SP 500 en máximos o un 5% del máximo, ¿vale? O sea, si el SP 500 llegaba al máximo o estaba un 5% pues, por debajo del máximo, pues lo consideraba que estaba en máximos. Y lo que vieron es que en los últimos 100 años, el 60% de los meses el SP 500 estaba en máximos o un 5% por debajo de los máximos, ¿vale? Entonces, pues claro, si tú eres un inversor y dices, joder, pues voy a esperar a que no estén máximos para invertir, macho, pues 6 de cada 10 veces, 6 de cada 10 veces no vas a invertir, No vas a ¿vale? O sea, invertir. que la mayoría de las veces va a estar, al final lo que dice el estudio es que la mayoría de las veces el SP 500 está en máximos, la bolsa de Estados Unidos está en máximos, lo habitual es que esté en máximos, ¿vale? Obviamente, pues a todos nos gusta invertir cuando no está en máximos, pero también conviene decir una cosa, cuando la bolsa no está en máximos y está bastante lejos de máximos, no es por casualidad, es porque algo va mal.
es porque ha venido la crisis del COVID, es porque los tipos de interés suben y todo el mundo está acojonado, es porque ha venido la crisis financiera, la gente no tiene trabajo y ahora cuando se recupera la economía, la burbuja.com y así y así. O sea que todo el mundo dice, es que ha subido mucho, pero cuando no sube y ha bajado mucho, el asunto suele ser peor y la gente suele decir, hombre, ¿cómo voy a invertir ahora que está todo hundiéndose? Entonces, invertir cuando está en máximo no es fácil, pero invertir cuando se está hundiendo la bolsa tampoco es fácil. Entonces, yo lo que le diría a la gente es que intente pensar más en el largo plazo, porque si tú inviertes a 5 o 10 años, por lo más probable es que la bolsa de Estados Unidos o el mercado en el que tú inviertes, si te lo estudias bien, pues siga su tendencia alcista históricamente y que dentro de 5 o 10 años esté mucho más alto de lo que está ahora y que eso es lo que tienes que pensar. Que tú entras ahora a un 2 o un 3% más arriba o más abajo, tampoco cambia mucho, ¿vale? Pero claro, si tú quieres esperar, pues es una estrategia válida, puedes esperar, pero que sepas que puede que te quedes esperando un buen rato y te pierdas toda esa subida. Entonces yo desde luego que yo lo que hago es cada vez que recibo mi nómina, yo para empezar estoy totalmente invertido, creo que tengo el 98% de mi patrimonio invertido, la mayor parte en estos dos índices, como ya he comentado, en el Nasdaq 100 y el S&P 500, y yo, pues siempre que recibo mi nómina, mis ingresos de la membresía de tal, pues yo al final yo cojo e invierto. Yo cojo e invierto. O sea, yo no miro cómo está. Obviamente lo miro pues para saber un poco el precio al que estoy invirtiendo, pero digo, mira, ya está. O sea, forma parte del juego. Yo no quiero esperar a que baje, porque es que de hecho en el último año, en el 2023, hemos tenido unas subidas increíbles. Vamos, el S&P 500 ha subido un 25%, el Nasdaq 100 se ha marcado un más 55%, que eso ha Sí. sido una barbaridad. Vamos, una barbaridad. Entonces, pues claro, ese tipo de subidas solo las tienes si tú eres capaz de aguantar las bajadas, porque en el 2022 el Nasdaq 100 bajó un 35%. Hubo gente que se salió, yo me acuerdo que yo en Twitter decía, estoy invirtiendo en el Nasdaq 100, la gente me decía, el Nasdaq 100 que no para de bajar, tal, están súper sobrevaloradas con los tipos de interés. Es que, mira, macho, no para de bajar. Bueno, pues fíjate los últimos 35 años, la rentabilidad que ha tenido, pues en ese momento era un 13% anualizado, porque había bajado bastante. Digo, pues yo creo que estas empresas, Microsoft, Tesla, Google, van a remontar y cuando los tipos de interés empiecen a bajar o la inflación empiece a controlarse, veremos lo que ocurre. Pues mira, al final, afortunadamente, tuve razón en eso y el Nasdaq 100 ha tenido un comportamiento este año brutal, ¿vale? Pues bueno, pues al final es cuestión de tener una visión más a largo plazo y no solo de estar en máximos, sí, pues bueno, pero es que lo habitual es que estén máximos. Así que Mm. Habría que ver esas aportaciones del año 2022 que comentas. Dentro de 10 años, pues seguramente serán de las efectivamente, más ventajosas, de las que sí. más beneficios vayan a componer a tu cartera. Bueno, pues oye, Gonzalo, llegamos al final de la entrevista. Siempre que charlo contigo se me pasa el tiempo volando. La verdad es que además yo creo que nos lo pasamos bien, se nota y coincidimos en muchos aspectos de la Pues sí. inversión. Y bueno, a todos los seguidores de Locos de Wall Street, ya sabéis, yo creo que es una cuenta de obligada seguimiento en Twitter. Recordar, invertir es vivir y también ese subtab donde pues Gonzalo va compartiendo sus vivencias, sus conocimientos, sus inversiones y cómo él interpreta todo este proceso de invertir, porque al final invertir es vivir, ¿verdad, Gonzalo? Eso es. Muy bien, Antonio. Así es como se acaba, así es como se acaba la entrevista. Invertir es vivir. Sí, hombre, yo la verdad que lo he pasado muy bien, como en la otra entrevista, me lo he pasado muy bien, me alegra mucho, me ha gustado, me ha hecho bastante gracia lo del tema del ETF del fútbol. Le voy a echar un vistazo en Eso cuanto pueda, eso porque dale una eso vuelta. molaría, incluso molaría hacer una pequeña aportación y ver qué pasa ahí. Pero sí, nada, encantado, volveré, vamos, encantado de volver cuando digáis y efectivamente a la gente, pues si les apetece aprender un poco sobre inversión, sobre bolsa, de forma amena e informal y divertida, porque se apunten a mi newsletter que tiene el enlace abajo o simplemente buscar en Google Invertir es Vivir y que seguro que van a aprender mucho. Fantástico. Pues mira, Gonzalo, yo te lanzo un tema por si quieres para el tercer episodio, ¿no? Que es precisamente esta última pregunta que hemos hablado de invertir en máximos. Oye, pues ¿cómo ves tú estos distintos sistemas que hay? Que hay gente que invierte inversiones siempre, aportaciones, como tú dices, me olvido de qué pasa e invierto siempre. Hay otros que dicen del dollar score average, distintas formas de tratar las inversiones en gestión pasiva. Seguro que es un tema que también apasiona a la audiencia y que nos lo preguntan mucho. Fíjate, y otra cosa que nos preguntan mucho en distintos foros es si es mejor el Standard Poor's 500 o el Standard Poor's equiponderado, 500 equiponderado. Ahí dejo cuestiones que pueden ser muy buenas. Pues,
Pues me parece un tema totalmente interesante. De hecho, ya me iba a poner a hablar, pero he dicho no, que estamos cerrando. Así que sí, encantado de participar en ese tercer episodio porque ya tengo dudas, o sea, ya tengo ideas que soltar y además investigaré un poco más para eso. Así que encantado de volver aquí cuando quieras, Antonio. Muy bien, pues nada, Gonzalo, te damos las gracias de parte del equipo de Locos de Wall Street y todos los seguidores, porque, bueno, al final, oye, vienes gratuitamente a charlar con nosotros y a arrojar luz precisamente en un tema que por el feedback que nos dais os preocupa mucho, como son los ETF, un producto desconocido, pero que al final ya veis que es un producto muy sencillo, que no simple. Así que gracias, Gonzalo. Y a todos los seguidores, un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego.